Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Los jóvenes, incluso personas mayores, estamos aquí indignados por la inseguridad, delincuencia, sicariato. Podemos ver por acá, por favor, una cantidad inmensa. En 2025, la generación Z dejó de ser solo una etiqueta de redes sociales y empezó a sonar como una advertencia política. En Nepal, las protestas juveniles estallaron contra la corrupción y la prohibición de plataformas digitales. En Indonesia, miles salieron a las calles contra los privilegios del poder y la violencia estatal. Y en Perú, esa misma energía encontró su propio motivo. Una juventud cansada de la precariedad, la inseguridad, el Congreso y una reforma del sistema de pensiones que muchos sintieron como una imposición sobre su futuro. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Soy Carlos Flores, productor de este espacio. En el Perú, el detonante inmediato fue una reforma previsional aprobada durante el gobierno de Dina Boluarte. Para quienes escuchan desde otros países, la Oficina de Normalización Previsional, ONP, es el sistema público de pensiones, mientras que las administradoras de fondos de pensiones, AFP, son empresas privadas que gestionan los ahorros de los trabajadores para su jubilación. Hasta entonces, los jóvenes podían elegir entre una u otra opción. El problema fue que la reforma podía obligarlos a ingresar al sistema desde los 18 años, incluso antes de tener un trabajo estable. En un país donde buena parte de la juventud vive entre empleos precarios, informalidad y bajos ingresos, la pregunta era directa: ¿cómo aportar para una jubilación futura cuando el presente laboral todavía no está garantizado? Pero lamentablemente tenemos que salir a marchar y protestar, porque ya estamos cansados de que eso se mantenga simplemente como normalizado. ¿Desde cuándo hemos normalizado el hecho de que haya tanta corrupción y tantas extorsiones? Pero la AFP fue apenas la puerta de entrada. Detrás estaban la inseguridad, las extorsiones, el trabajo precario, la desconfianza hacia la política y la memoria de otras protestas reprimidas. Por eso, en septiembre de 2025, jóvenes que no venían de un partido ni de una organización única empezaron a encontrarse en TikTok, WhatsApp, reuniones virtuales y, finalmente, en las calles del centro de Lima, en plazas, avenidas y alrededores de edificios públicos donde la protesta se volvió cuerpo, voz y riesgo. Jan Villanueva estuvo allí desde los primeros días. Él es técnico contable y forma parte del colectivo Amasúa, Amayuya, Amaquella, una expresión quechua que significa no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. 3 principios andinos que en medio de las protestas adquirieron una resonancia política directa frente a un país cansado de la corrupción, el engaño y el abandono. Los lugares que menciona Jan forman parte del centro histórico de Lima, escenario central de las movilizaciones, y los hechos que describe ocurrieron sobre todo durante septiembre de 2025. Gracias, Jan, por estar con nosotros y nosotras. Empecemos por el origen. Antes de que las calles se llenaran, hubo un malestar que ya venía creciendo. ¿Qué fue lo que terminó de encender las protestas de la generación Z en el Perú? ¿Y cómo ese descontento empezó a tomar forma, primero en redes y luego en las calles? Bueno, para mí, cuando me preguntan de cómo empezó esto, cómo fue el llamado de toda la juventud a manifestarse,
es recordar durante ya estos 10 últimos años en el cual el Perú no está viviendo del todo bien. Ha aumentado entre la criminalidad, el tema de el laboral para los jóvenes, también para las personas adultas, la escasez, aunque no lo crean, en el tema de medicamentos en el sector salud. Y yo creo que esto ha sido como que el, la gota que rebalsó el vaso con respecto a los derechos para los jóvenes, y no solamente para los jóvenes en el ámbito laboral, sino para toda la población que nos está afectando el AFP. Nosotros los jóvenes nos autoconvocamos porque ya este Congreso ya había determinado, ya habían votado en la ley de la AFP. Es una ley en la cual nos afectaba a los nuevos jóvenes que recién iban a cumplir 18 años y automáticamente lo estaban obligando a pertenecer a un sistema de pensión, ¿no? Porque yo tengo 29 años y yo tenía la libertad entre escoger la ONP, que es un sistema público, y la AFP, que es un sistema privado, que es ese sistema de pensiones viene atraído del sistema de pensiones del país de Chile. Entonces, para nosotros es algo que no correcto porque no le estás dejando la libertad a los jóvenes de escoger un sistema de pensiones, ¿no? Y lo otro, que también en esa ley que fue aprobado ya el año antepasado, en el 2024, y que se iba a ejecutar en este año 2026 sí o sí, fue lo que nosotros los jóvenes nos autoconvocamos, salimos a manifestarnos para levantar nuestra voz. Porque los jóvenes me decían que no, ya no salen a manifestarse, o por qué están callados. Porque nuestra última, como jóvenes, la última manifestación autoconvocatoria fue contra Merino. Cuando cuando se dio, cuando censuraron al presidente Vizcarra, después entró Merino, que duró 5 días de presidente, cometió todo lo que hubo en todas las manifestaciones, hubo asesinatos, fueron 2 o 3 asesinatos que hubo en las manifestaciones, que a la fecha de hoy no hay justicia también para esas vidas. Entre ellos está Inti Bryan, 2 compañeros de cual jóvenes como nosotros salieron a manifestarse porque estaban hartos de la política, como le mencioné anteriormente, pues son 10 años, otros jóvenes ya han sido 15 años, o otras personas adultas 20 años, y vivir en el mismo sistema político que supuestamente nos venden que ellos son políticos, pero lo que nosotros le decimos que ellos son mercenarios de la política. Por eso cuando nosotros salimos a manifestarnos fue porque estamos ya hartos que estos políticos que se hacen vender como políticos nos sigan robando, robando en todos los sentidos, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema del trabajo. Crean universidades privadas, ¿no? A montones. ¿Y cuántos jóvenes salen en cada universidad por promoción? Es un negocio redondo. Pero ¿tú qué le aseguras que a estos jóvenes pueden tener un puesto de trabajo si no hay empresas acá en el Perú? Si no construyes empresa, ¿esos jóvenes qué van a hacer? ¿Van a taxiar o lo vas a mandar a un call center? Es lo que la mayoría de jóvenes profesionales con cartón, con títulos, están ejerciendo otras labores, otras áreas, otros rubros que no es su carrera. Y aunque no lo quieran ver muchos adultos, porque dicen, no, pero ¿por qué sales a marchar? ¿Por qué te manifestas? ¿Por qué levantan la voz? ¿Te van a agredir? Es que todo es un círculo. El tema de la seguridad, si extorsionan a un local, la empresa tiene gerente, tiene administradores, tiene asistentes contables, que es mi rubro, que soy asistente contable, tiene vendedores. Si extorsionan, cierran ese negocio, afecta a todos. Entonces, si esa persona antes tomaba un bus,
para ese transportista es un cliente menos, ¿no? Entonces empiezas todo ese círculo de la economía circular en todo momento y si rompes algo, me fijas económicamente de otra manera a unos y a otros. Por otra parte, la protesta también se encontró con momentos de tensión, presencia policial y riesgo. Jan, ¿hubo episodios de violencia durante las movilizaciones? Y si los hubo, ¿cómo los vivieron ustedes y qué hicieron desde los propios colectivos para cuidar la protesta y evitar que se desbordara? Sí, justamente te habla una de las personas que estuvo el 13 de septiembre, uno, digamos, uno de los que estuvimos ahí dando la cara, porque la convocatoria por redes sociales, porque todo fue por redes sociales, empezó de las 9 de la mañana, en un día sábado. Y tú sabes que entre 10 semanas, lunes a viernes y sábados, algunos trabajan hasta el mediodía, 2 de la tarde, aprox, ¿no? Pero la convocatoria se hizo por redes sociales, ¿no? Todos se comunicaron, me escribieron por TikTok, me dijeron, sí, voy a estar. Y yo fui temprano, porque yo descanso sábado y domingo. Entonces, fuimos, llevé 2 megáfonos, estuvimos aquí toda la mañana, había poca gente en la Plaza San Martín. A partir de las 2 de la tarde empezaron a reunirse jóvenes autoconvocados porque yo no los conocía, ¿no? Habían jóvenes de 16, 17 años, en el cual yo me acercaba y le preguntaba, amigo, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es tal, tal. Sí, pero me dice, soy de tal distrito, y ya estoy harto de toda la inseguridad, el tema económico que en el país, en el trabajo nos explotan literalmente, son de 10 a 12 horas trabajando para un sueldo menos del mínimo, y como son jóvenes, ellos como ven dinero y el empleador agarra, ya me sale más barato y contrato tal jóvenes para explotarlos, bueno, y veía que hay muchos jóvenes que no son indiferentes a la realidad, ¿no? Que vivimos y que tengan esa valentía de salir a levantar su voz. Y ahí también empezaron ellos a saber sobre esta ley de la AFP, ¿no? Porque eso es lo que nos llamaba a estas movilizaciones. Al inicio de todo es ir contra esta ley de la AFP. Si nosotros levantamos nuestra voz, es para ir contra este sistema. Es el sistema de pensiones que en el Perú ya no funciona. Ya no funciona porque ni en Chile, que fue en sus inicios el sistema de pensiones de ese país, ya no lo tienen. Y nosotros tenemos que soportar un sistema de pensiones que trajo Fujimori aquí en el país, ¿no? Pero ya en la actualidad ya no funciona ni para los jóvenes, ni para nosotros, también los adultos, pues, ¿no? Ahora, con el tema en el transcurso de reunirnos en la Plaza San Martín, hubo parte de la policía de sacarnos a los jóvenes y a otras personas adultas de jubilados que también se estaban manifestando ese día, el 13 de septiembre en la Plaza San Martín, a partir de las 3, 4 de la tarde. Ya éramos un poquito de cantidad, de algo de 200 personas aprox, ¿no? En el cual la policía empezó a retirarnos de la Plaza San Martín, ¿no? Empezaron a utilizar sus escudos, se iban contra las señoras, con los ancianos, ¿no? Contra los jóvenes mismos, pero nosotros también pusimos resistencia para que no nos saquen, porque estamos en una libertad de expresión, no estamos agrediendo a nadie, no estamos ni siquiera utilizando, nuestra única arma era nuestra voz. Nuestra única, como ellos pueden decir, porque ellos están con su garrote, están con sus bombas lacrimógenas ahí, con sus armas, y nosotros solamente nuestra voz y un megáfono o 2 megáfonos por ahí, por acá, ¿no? Pero es solamente nuestra forma de manifestarnos en la Plaza San Martín. Pero en el transcurso de las horas, a partir de las 4 o 5 de la tarde, ya empezamos a movilizarnos alrededor de la Plaza San Martín. Después nos fuimos por Piérola y después entramos por Abancay. Es donde
en Abancay es donde ya la policía ya nos estaba resguardando. Éramos como aproximadamente 200 jóvenes, como te mencioné, entre los adultos, que ya los adultos lo dejamos en la Plaza San Martín y los jóvenes avanzábamos. Y fue a la altura de Abancay, no sé a qué altura del Poder Judicial, si no me equivoco, donde pusieron una barrera de puros policías, ¿no? Y como te mencionaba, nuestra única arma era un megáfono y nuestra voz. Y los policías, mientras tanto, eran sus bombas lacrimógenas, sus escudos y sus garrotes. Y ahí, de una u otra manera, que nosotros los jóvenes queríamos avanzar más y más, es donde la policía empieza a lanzarnos las bombas lacrimógenas, y eso que nosotros ni siquiera teníamos mascarillas, ni las máscaras antigases, porque nos fuimos autoconvocados todos sin que digamos, ¿sabes qué? Tienes que ir, o por obligación, no. Sino nosotros habíamos ido porque en sí era una necesidad de levantar nuestra voz, y fue ahí donde empezó la represión de parte de la policía. En el transcurso de la tarde-noche es donde, como te mencionaba, los jóvenes empezaron a grabar con sus celulares, ¿no? Con sus cuentas personales de TikTok, y eso fue rebotando en las redes sociales para que mucho más ese público que está más conectado en TikTok se dé cuenta de lo que estaba sucediendo, lo que te mostraba en las redes sociales y lo que te mostraba la prensa, ¿no? En la prensa nacional, los canales nacionales, lo que no te estaba hablando, lo que estaba pasando. Y fue donde ahí uno también, ya a partir de las 6 de la tarde, fue que un poquito más movido. Yo sí me tuve que retirar, como te mencioné. Empezaron a gasearnos, y al momento que nos estaban gaseando era que yo me ahogué, porque no te voy a mentir, es la primera vez que me gasean de tan cerca, ¿no? Y es horrible, o sea, como que te ahogas y no sabes qué hacer. Ni siquiera teníamos en ese momento agua con vinagre, que era para que se vaya un poco ese sentir, ¿no? De la bomba lacrimógena. Los ojos me ardían bastante, entonces yo me tuve que retirar a partir de las 6 de la tarde. Pero ya viendo por mis redes sociales, no, bueno, yo y otros jóvenes que también en ese momento nos conocimos, nos estábamos comunicando: ¿dónde estás? Por aquí, nos han llevado por otro lado, por acá. Y era que la población se estaba manifestando. Se había también llegado un buen grupo de personas adultas, jóvenes, a manifestarse a partir de las 6, 7, 8 de la noche. Y ahí si tú podrías ver algunos videos de esa época, bueno, esa época te digo, de esos meses, ahí sí ya los policías empezaban ya con más fuerza. De lo que éramos pocos, 200 a 100 a 200 personas jóvenes, en la noche eran más jóvenes que se estaban autoconvocando por la misma represión, por la misma fuerza que la policía está ejerciendo con los jóvenes que estuvieron de la tarde, pues, ¿no? Yo me siento indignada, completamente engañada por este gobierno, que el gobierno, además de todo, que el Congreso sirve a todos los partidos políticos que son parte. Cada uno de esos partidos políticos son una mafia inquistada. Una de las cosas más llamativas fue la capacidad de articulación, Jan. Muchos jóvenes no se conocían, no venían de una misma organización, y aún así lograron coordinarse. ¿Cómo se fue construyendo esa red y qué hizo posible que una convocatoria dispersa terminara convirtiéndose en una movilización común? Sí, justamente el 13 de septiembre fue un sábado, donde fue el primer contacto con estos jóvenes autoconvocados. Y como siempre, yo soy esa persona bien observadora. ¿Quién tiene esta forma de liderar? O este joven tiene esta garra, ¿no? Puede comunicar de este lado. Y fue donde en la misma noche, cuando llegué a casa, nos comunicamos entre WhatsApp, porque intercambiamos WhatsApp en muchos jóvenes, y en redes sociales también se formó un WhatsApp grupal
de manifestaciones, ¿no? Entonces empezamos a articular por mí. Fue todo el 14, o sea, el día siguiente, el día domingo. También nos autoconvocamos y ahí es donde también tuvimos reuniones esa noche, a las 9 de la noche, porque nos habían comunicado que ese día 14 había un muerto. Entonces, y también había la noticia falsa que habían golpeado y asesinado a un periodista, ¿no? De, de la prensa alternativa. Entonces, yo preocupado porque dije, algún joven conocido, algo debe ser, porque nos estaban convocando a poner velas en la Plaza Martín, a tener como un encuentro en todos los que se habían autoconvocado el día 13. Entonces yo tenía la responsabilidad de ir también el día 14, ¿no? Y es donde me entero que todo era falso. O sea, no había ni un asesinato, no había ni una persona fallecida, sino que esta persona lo habían llevado a la carceleta y su mamá lo había recogido y se lo había llevado a su casa. Pero en la prensa decían no, que a este joven lo han asesinado, los mismos manifestantes ya estaban echando la culpa a los jóvenes que habían asesinado a esta persona desaparecida en ese momento. Entonces, porque yo decía, pero ¿en qué momento sucedió esto? Como te mencioné que a partir de las 6, 7 de la noche fue un poco más fuerte de lo que era de 4 a 6 de la tarde. La policía en ese momento sí usó demasiado la fuerza contra la población. Con respecto al tema de articulación, como me preguntaste, el día 14, a partir del 14 del domingo, toda esa semana hasta el próximo sábado, hasta el sábado siguiente, tuvimos reuniones por Meet a partir de las 9 de la noche. Primero éramos de 5 a 8 personas, jóvenes. Nos reunimos a esa hora, entre las 9 y las 10 de la noche, porque todos teníamos que trabajar, teníamos que estudiar, ¿no? Y la única forma en ese momento era mediante el internet. Entonces, ya chicos, nos reunimos compartíamos con otros grupos el enlace de unirse más jóvenes, y así, sin mentirte, en esa semana habríamos sido algo de 200 jóvenes que se conectaban a partir de 9 a 10 de la noche. Pero no te digo que solamente nos quedamos una hora. Aunque no lo creas, nos quedamos hasta las 2 de la madrugada hablando temas políticos, temas en lo que está sucediendo en el país, ¿no? Porque salimos a manifestarnos, teníamos que tener bien claro las consignas que por qué salimos a marchar. Los jóvenes tenían bien claro que la prensa te iba a preguntar, ¿no? Joven, ¿por qué sales a manifestarte? Y tenías que estar tú como joven preparado para responder, ¿no? Y habíamos hecho todo un listado por qué salimos a manifestarnos, tener el tema de seguridad personal de cada uno. Ya esta vez, si salíamos a manifestarnos, teníamos que ir con nuestra mascarilla, con nuestro vinagre con agua. Otra recomendación también que nos dieron en ese momento, porque ahí es donde las organizaciones independientes de primeros auxilios se contactaron con nosotros a través de las redes sociales, o un miembro de estas organizaciones se involucró en estas reuniones y se presentaban y nos decían, tenemos tal día una capacitación de primeros auxilios. Entonces nosotros como jóvenes también teníamos conciencia que no nos vamos a ir, si vamos a manifestarnos ya no nos van a ir a agarrar de sonsos, de tontos. Teníamos que ir preparados ante cualquier represión de parte de la policía, no con el sentido de ir y agredirlos, no, sino con el sentido de resguardar nuestra seguridad, porque
Sabemos muy bien que estos garrotes que tiene la policía, te cae uno en la cabeza y ya no la cuentas. Ya no la cuentas para nada. Entonces nosotros teníamos que saber muy bien con el tema de seguridad personal, cada uno de nosotros, también el tema cibernético, ¿no? Quienes participaban dentro de las reuniones, porque cada uno se presentaba con un tal nombre, ¿no? Pero a las finales no nos conocíamos en persona. Y ahora, mirando el proceso con algo de distancia, ¿qué crees que lograron estas protestas? ¿Hubo cambios concretos, aunque fueran parciales? El logro que creo que se llegó a estas manifestaciones es a despertar a parte de la juventud que aún sentíamos que seguía dormida, que siguen en el conformismo de este sistema que nos tiene de otra manera amarrados de pies y manos, porque nos está formando como robots para seguir órdenes y órdenes, en el cual seguimos en la pobreza. Yo no te hablo solamente de Lima, te hablo de todas las regiones. Si tenemos la oportunidad de ir en la costa, sierra y selva, las realidades son distintas a la de Lima. Todas las regiones tienen diferentes necesidades. Y lo que sí yo puedo poner como un logro que ha sido que una parte de la juventud de hoy, de este presente, haya despertado. Porque en la actualidad hemos visto participación de nuevos rostros políticos postulando a estas elecciones 2026 en la actualidad. Y eso es lo como que hemos llegado a ese punto que los jóvenes ya han despertado ese interés político, interesarse por las políticas que sí tienen que servir al pueblo y más no servirse de ello, no servirse de nuestra patria. Y lo que nos faltaría mejorar es el tema de organización, no solamente a nivel Lima, sino a nivel nacional. Y lo que sí tendríamos que dejar de lado es el yo, el ego, porque si nos podemos analizar bien, en la actualidad, en las elecciones 2026, ahorita además aquí en el Perú, el tema del ego en los mismos políticos que han postulado y que están postulando es lo que predomina ante el bienestar de toda la población. Y eso es lo que a mí más me duele, ¿no? Que primero pongan el yo que el bien común de toda la población peruana. Y creemos que de otra manera, como joven que soy, que aún estamos en un buen camino, un proceso en el cual más jóvenes se puedan despertar, ¿no? Puedan también involucrarse en la política y no dejarnos con esta narrativa que dejarnos seguir gobernarnos por políticos que ya no tienen nada que aportar al país. Jan, para cerrar, quisiera preguntarte por las tácticas concretas de acción no violenta que usaron durante las protestas. ¿Qué hicieron en la práctica para marchar, organizarse, cuidarse, comunicar lo que estaba pasando y sostener la movilización sin recurrir a la violencia? Siempre en las protestas van a haber de otra manera infiltrados, como también jóvenes en el cual por su mismo temperamento no se le va a poder controlar, ¿no? Porque no somos pulpos, ¿no? De estar viendo cada joven, de hacer en ese momento tener ese control. Pero sí habían responsables de cada brigada de llevar el control de su grupo. Pero a veces como joven se puede su mismo temperamento enojar, irse, pero siempre habíamos como un equipo
especial de resguardar sobre ello, ¿no? La seguridad de los jóvenes y también de parte de la policía. Pero en las dos últimas manifestaciones del año pasado, después del 15 de octubre, nos querían a nosotros echar la culpa de incendios que se estaban dando en el centro de Lima. Pero nosotros, como ya articular con las demás organizaciones, autoconvocándonos a diferentes manifestaciones durante octubre hasta diciembre, nos dimos cuenta que teníamos que cambiar la estrategia de manifestarnos, o sea, las rutas por donde debíamos de ir, porque la policía también ya sabía por dónde ir, donde nosotros íbamos a marchar. Entonces cambiamos las rutas sin mencionar a la policía y nos dimos cuenta que la misma policía ya estaba en Abancay, donde ese era el punto de batalla literal, donde estaban los infiltrados. Hay una palabra que se me fue ahorita, los policías, los ternas, que estaban ya en esos lugares específicos para hacer estas manifestaciones que supuestamente los hacían los jóvenes, pues, ¿no? Y nosotros, en verdad, nos sorprende que también la Policía Nacional se preste para ello. Por eso es lo que ocurrió el 15 de octubre. Hubo un asesinato. Un interna fue que asesinó a Truco. Entonces, ni para que nos echen la culpa a los mismos manifestantes, porque fueron los mismos policías vestidos de terna, ¿no? Como civil, pero utilizando las armas de la Policía Nacional, y después lo van a tener como un héroe, porque ahorita esa persona está libre. Y es lamentable que no esté pagando por el hecho que haya cometido de asesinar a un compañero de luchador social. Y nosotros por eso ya somos conscientes de todo lo que sucede en el país, que tenemos que tomar las riendas sí o sí en todos diferentes ámbitos, porque ¿de quién es la responsabilidad de nosotros para el futuro que queremos dejar, para el legado de muchos jóvenes y muchos niños que vienen atrás de nosotros? Bien, gracias Jan por participar en el programa y por ayudarnos a mirar estas protestas desde adentro. Tu relato nos recuerda que la no violencia no siempre aparece como una teoría cerrada, sino como una práctica concreta. Organizarse sin una dirigencia única, cuidarse frente a la represión, documentar lo que ocurre, coordinar por redes, formar brigadas y sostener la protesta sin perder el sentido de lo que se reclama. En las calles del Perú, una organización convirtió el hartazgo en voz pública, y esa voz, incluso entre gases, miedo e incertidumbre, mostró que resistir también puede ser una forma de cuidado colectivo. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.